Bueno, bienvenidos a nuestro primer programa, primer podcast de José y Samuel Valles. Yes. Hoy venimos a hablarle de un cierto tema de interés, en este caso, sobre lo de la adoración, intentando poder interactuar tanto con nosotros, también interactuar con ustedes, ver luego los comentarios, pueden dar sus opiniones de qué piensan, qué creen, incluso pueden escribirnos cualquier cosa que sea de utilidad y edificación hacia todos, que es lo más importante. Y bueno, esperamos que disfruten este momento y que aprendan con nosotros. Así es. En realidad, pues estamos muy agradecidos con Dios por esta oportunidad. Como siempre lo hemos puesto en los pocos posts que llevamos hasta ahora, nuestro objetivo es proclamar a Dios en las redes, buscamos otra cosa. Así que, como dijo mi hermano, si usted tiene el deseo de hacernos una pregunta o un comentario sobre lo que estamos hablando, va a ser bien recibido. Hoy vamos a estar hablando entonces sobre la adoración. ¿Okay? Sí. Mi hermano, pues él es adorador, de mucho tiempo es adorador y también es egresado del Instituto Canción, donde trabajan con este tema de la adoración. ¿Okay? Así que en su mayoría él va a estar respondiendo casi todas las preguntas. Yo también voy a estar interactuando en mi experiencia en la adoración dentro de nuestra iglesia, en toda adoración juvenil y también de la iglesia en general que hemos estado participando. Entonces, lo primero que vamos a estar compartiendo es que se sabe que muchas personas ven la adoración como este momento de cantar, Sí. el momento de cantar, o como el momento de quizás tocar un instrumento, o de hacerlo en la iglesia, ya que normalmente en todos los cultos hay un segmento que se llama tiempo de adoración, tiempo de alabanza. Las personas le dan diferentes nombres y normalmente pareciera que las personas tienen que el concepto de adoración, que lo que la adoración es, ¿okay?, pertenece a ese tiempo, a ese espacio. Cuando hablan de mi adoración, se refieren a mi canción, mi himno, mi coro, dependiendo de cómo sea la iglesia de cada quien. Pero lo ven desde ese punto de vista. Entonces, José Manuel, ¿cuál dirías tú que es tu opinión en cuanto a la adoración en ese aspecto? Bien, en el ámbito cristiano, nosotros manejamos, tanto nosotros como la iglesia, como los que nos están viendo, los que nos están escuchando, cada uno de su iglesia tiene un sentido de qué es adorar para ellos. Fuera de la iglesia es otra cosa, pero voy a hablar rápidamente según lo que yo creo que es la adoración en el ámbito cristiano. Aparte de cantar, es dar un tiempo, digamos, dedicado totalmente hacia Dios, que es que nosotros adoramos, nosotros creemos. Dar ese tiempo para Él, para cantarle, adorarle, pero pienso de que la adoración es algo que tiene que ir muy dentro de uno, tiene que ser algo sincero, ¿verdad? Algo sincero, algo que de verdad salga de nuestro corazón, como lo dije anteriormente, y que delante de Dios sea aprobado esa oración. Lo digo porque, y toco la palabra sincero, porque hay personas que a veces lo hacen simplemente por salir del paso, por pensar de que lo están haciendo bien y ya, pues punto. Pero no lo están haciendo de una manera sincera a la que Dios se puede agradar, por lo cual creo que es hacerlo de una manera sincera, en tiempo para Dios, en el caso de nosotros, y si es posible en todo tiempo adorar, incluso con otras acciones. Es una forma de poder expresar o hacer reflejar esa parte de la oración. Bueno, tomando en cuenta eso que estás diciendo de que la adoración va más allá, tener que ver con nuestras acciones, con nuestra vida, con la forma honesta en la que lo hacemos, ¿dónde podrías decir tú que inicia la adoración? ¿Dónde empieza la adoración? La adoración yo pienso que inicia en el momento que queremos cantar o que queremos orar a Dios o que queremos decirle de cualquier manera a Dios todo lo que sentimos, pero también empieza desde creer en Él, porque si no creemos, entonces no sabemos a qué adoramos. O a quién adoramos, entonces, pero primero te empieza como por ahí por la parte de creer en Él, y luego ya lo demás poco a poco, digamos que el Señor va haciendo el trabajo, claro. El Espíritu Santo es el que nos va a poner a nosotros esas ganas de querer adorar, de querer cantar, incluso esto creo que lo hablaremos más adelante, pero lo voy a decir porque es lo que me llega en este momento. A veces no tienes que ser la persona más afinada o mejor capacitada como músico
para poder adorar. Porque la misma Biblia habla de que Dios ve nuestro corazón. Exactamente, ¿verdad? Sí, justamente ahorita que estás diciendo eso, me pongo a pensar en que, por ejemplo, en mi caso, en mi experiencia personal, muchas veces en el tiempo de adoración del que estamos hablando al principio, en medio de ese tiempo de adoración, digamos que no fui una de las personas que verdaderamente se enfocaba como tal en la adoración. Y lo que tú estás diciendo es importante porque estás diciendo, bueno, yo tengo que saber a qué adoro. Ya de un tiempo para acá eso ha cambiado y una de las primeras cosas que, por ejemplo, yo tuve que entender era lo que Dios había hecho en mi vida para que mi adoración tuviese un origen, ¿ok? Entonces, saber de que Dios envió a su Hijo al mundo a morir por mí, ¿ok? Saber que a través de ese acto mis pecados fueron perdonados, soy libre de condenación y que ahora, ¿verdad? Dios me ama, ¿okay? En su amor mi vida ha cambiado también. Entonces, desde allí yo parto y puedo decir que la adoración inicia entonces todos los días cuando yo, mi gratitud, Sí. mi forma de agradecerle a Dios, decirle gracias por lo que hiciste por mí, gracias por amarme, por escogerme entre tantas personas, gracias porque puedo ser llamado tu hijo. Yo diría que desde ahí inicia mi adoración. Un estilo de vida. Exactamente, de ahí inicia la adoración y no necesariamente de cuando Cantamos. de cuando voy a cantar o de cuando voy a, sino de mi gratitud, de los cambios en mi vida. Sí, quizá cometemos el error incluso de que pensamos lo que está diciendo ahorita, de que tenemos que ir al templo para adorar. O sea, solamente debe ser ese momento cuando no debe ser así. Incluso nos erramos del significado o de cómo debe ser y cuándo debe ser. Es lo que hasta ahora pienso. Sí, exactamente, ¿verdad? Entonces, tomando en cuenta esto, como para que podamos definirlo mejor, ir más más atinar a lo que estamos buscando, ¿cuál podríamos decir entonces que sería como el objetivo de la adoración? Yo creo para mí hay un solo objetivo, es Jesús, Dios. Es si tú vas a adorar y el objetivo debe ser Él, porque quizá a veces pensamos, bueno, en el caso mío, así como te ha pasado a ti también me pasó a mí hace mucho tiempo, cuando no sabía en realidad cuál era mi objetivo en el momento de adorar, mi ego podría estar muy alto al momento de escuchar a personas que decían, wow, oye, tocas bien la guitarra, tocas bien la batería, eres buen músico, eres esto. Y tantas palabras que he escuchado de varias personas hacia mí, pero cuando no tenía el objetivo del por qué yo lo estaba haciendo, me llenaba yo, entonces no estaba adorando en el momento porque entonces me estoy queriendo robar todo eso. Pero yo creo que el objetivo debe ser Jesucristo desde una, eso no, sin pensarlo mucho. Y en ese momento yo creo que hasta los instrumentos son más bonitos cuando tú entiendes que el significado o el objetivo de la adoración es Jesucristo. Sí, ¿verdad? Es una realidad porque, por ejemplo, recuerdo que cuando yo estaba empezando con la adoración, como tú bien sabes, mi talento musical, vamos a decirlo así, no siempre fue muy avanzado por el tema de que yo no me dedicaba lo suficiente, por supuesto. Y recuerdo que al inicio yo hacía adoración, yo pensaba que era adoración, ¿ok? Pero lo hacía más pensando en que los demás integrantes del grupo no se sintieran incómodos con quizá una falla que yo fuera a cometer, con un error que yo fuera a causar, o que el director del grupo no fuese a regañarme o a decirme algo, cualquier cosa. Y de tal manera que en medio de la adoración, recuerdo que muchas veces me desconcentraba, estaba nervioso, ansioso, ¿verdad? Pero ahora, como tú lo estás diciendo, entendiendo de que el objetivo de la adoración, mi centro, donde yo debo estar ahí enfocado, es el Señor, pues cambia el panorama, cambia toda la perspectiva, ¿okay? Porque ya entonces no debo estar guiado. Una pequeña anécdota, para compartirla más con las personas, porque tú la sabes. Es sobre
una persona, nosotros sabemos que no tiene buena voz, que canta muy, muy mal, musicalmente hablando, por supuesto, ¿verdad? Y recuerdo que una vez estaba comentando con otros jóvenes sobre esa persona, pues ahora que esa persona canta feo, que esa persona se desafina en plena canción, que es difícil estar sentado cerca de ella, cerca de él, en el momento de la adoración, en el momento del cántico, porque no logramos concentrarnos en cuestión. Y recuerdo muy claramente que mi mamá nos escucha hablando de eso, y entonces nos dice a nosotros, ok, y ella se mete en la conversación, dice a nosotros, ok, ella no tiene la afinación, ustedes sí la tienen, pero mientras que ella está adorando, ustedes están riéndose o ustedes están pensando en otra cosa. Entonces, ¿qué adoración es más sincera? ¿Qué adoración era más genuina? ¿Cuál era más auténtica? Y bueno, por supuesto que eso fue una cachetada para nosotros. Claro, o sea, directamente, claro, directamente porque nosotros dijimos, somos mejores porque tenemos las habilidades musicales. Y pues resulta que, como dice la Biblia, que los verdaderos adoradores son estas que adoran, los que adoran en espíritu y en verdad. Ahí tienen esos dos elementos importantes que hay que tomar en cuenta al momento de la adoración. Y entonces, pues ahora ya que uno entiende que el objetivo de la adoración, el centro de la adoración es el Señor, pues la perspectiva cambia por completo. Pero entonces ahí vendría como que esa pregunta. ¿Necesito entonces yo verdaderamente tener las habilidades musicales o pertenecer al grupo de adoración para poder adorar? Anteriormente lo había dicho, e incluso dijimos que lo íbamos a tocar en este tiempo, más adelante. Y ahorita la pregunta, bueno, necesariamente no. Okay. Porque si la misma Biblia dice, en Juan, dice de que Dios está buscando a personas que adoran en espíritu y en verdad. No que diga, te tienes que preparar musicalmente al máximo para adorar. Y si no lo haces, entonces no adoras. No tiene sentido. Entonces, no, digamos que no sería algo. O sea, una persona que no quiere decir eso, no lo está diciendo bíblicamente, lo está diciendo más de un punto musical o un punto, qué sé yo, académico. Pero tu adoración empieza, o la adoración de la persona, empieza desde que, como dijimos anteriormente, desde que conoce a Jesús, y que cuando tiene las ganas, el deseo de que sea verdad. O sea, por tal razón, no tiene que estar en un grupo de oración para decir, bueno, yo soy adorador. Adorador es todo aquel que cree en Jesucristo, que cree en Dios, y que quiere adorarle de corazón y de manera sincera. No sabemos la cantidad de personas, yo era uno, y no sé cuántos más habrá en el mundo, que están en grupo de oración, pero no están adorando. La realidad. ¿Cierto? Claro. Que están en grupo de oración, pero no están adorando. Y dije, yo era uno, fui uno, porque pasé por eso. Anécdotas que tengo varias, pero voy a comentar una sola. Estamos tocando y venía un momento de un solo de guitarra. Yo estaba empezando a tocar la guitarra ya en los cultos. Yo tocaba guitarra, pero no es directamente un servicio, no tenía la oportunidad, pero bueno. Cuando comencé a tener mi oportunidad de tocar un servicio, ya yo me sentía bueno, estoy en el grupo de oración, voy a empezar a tocar la guitarra, voy a empezar a hacer los solos que me sé, voy a empezar a hacer todas las... Empezar a demostrar las habilidades que tengo. Voy a botármela aquí enfrente de los muchachos. Exacto. Y aparte, mi mamá nos decía mucho de que siempre va a haber personas que van a querer llenarles el ego, pero es para ver la reacción y Dios no se va a sentir bien con una reacción negativa sobre eso. Entonces, me acuerdo que yo hacía un solo de guitarra y hice todo lo que iba a hacer y hago los sonidos, porque fue un solo espectacular y todo eso. Pero después de eso, Ya se acabó el momento. ya. Ahí no hubo una adoración. Y si me pregunta, ¿y adoraste a Dios en el momento? ¿Qué pensaste? Yo estaba pensando era en la persona que me estaba mirando. Claro. O sea, ahí lo que hablamos del objeto de la adoración. sí, uno lo dice claramente. Y esto pasa mucho si estás en ese problema, tú que estás mirando acá, y estás en ese problema, recuerda que tú solamente eres una herramienta. Una herramienta y la gloria y la honra tienes que llevar. Lo que tú hagas incluso te va a dar porque
yo siento que es así en mí, muchas personas me lo han comentado, trato siempre de mantener mi humildad en todo esto y en darle más gracias a Dios porque Él es el que me da el talento. Incluso después en otro podcast que quizás estemos hablando un poco de la experiencia de cómo ha cambiado nuestra vida cristiana a través de los problemas. O sea, como eso va a ser más adelante. Pero yo incluso he sentido de que han salido mejores arreglos, han salido solos en los momentos, sin esperar de que alguien me diga algo, sino porque yo lo estoy tocando para el Señor. Y fíjate de que todo eso, hasta el sol de hoy, después de aquel tiempo en que hemos cambiado nuestra mentalidad, porque hemos madurado un poco más en esto, y estamos entendiendo de que nosotros no tenemos que sentirnos grandes delante de nadie. Sepamos mucho, sepamos poco, es mantener. Mientras que tú sepas mucho, enseña a otro, y si no sabe, entonces aprende con otra persona. Y por otra parte que me llega algo, sabes que hace poco, hace como unos 6, 4 meses, mi hijo estaba todavía de 2 meses apenas, casi recién. Y mi mamá me dice, José Manuel, ven acá un momentico para que veas esto. Aquí están pasando un programa por enlace. Y pasan a Godofredo. No recuerdo bien el apellido, sé que se llama Godofredo. Es el pianista de Danilo Montero. Exacto, de Daniel. Tremendo, güey. Y él mismo dice, he estado tocando con Danilo Montero desde hace mucho tiempo. Hasta el sol de hoy. Sigo tocando con él. Y uno ha escuchado canciones de Danilo Montero por montón. Y fíjate de que a veces uno toca las canciones y metía acordes y metía tantas cosas, pero con el fin de querer relucir y sacarla. Sí, sacar como esos acordes que uno tiene como supuestamente debajo de la manga para impresionar. Y fíjate que Godofredo dice, el instrumento, cuando es la parte de la iglesia, las cosas de Dios, tu instrumento viene siendo una herramienta para ministrar también en otra persona. La pregunta es, después del instrumento también adorar, por supuesto. Porque cuando tu instrumento, primero tú, porque son tus manos, que la estás encomendando a Dios, y el instrumento que estás tocando también lo estás encomendando a Dios. Por tal razón, tú puedes ministrar a través del instrumento. Hay acordes que a veces suenan bellísimos, y que las canciones de Danilo Montero son sencillas en cierto punto, ¿no? No hacen tantos juegos de acordes, tantos juegos de arreglos, sino que son arreglos sencillos, pero porque son sencillos. Y esto lo decía nuestro hermano Emanuel Espinosa. Digo hermano porque no es que lo conozca de frente para nada, pero digo hermano porque él también es creyente. Y él dice que cuando grababa con Danilo Montero y Godofredo y todo ello, el CD Casa de Dios de Japón, el de Danilo Montero, resulta de que dicen que ellos tenían que cumplir el papel que en el momento de adoración se necesitaba. Si eran 2 notas, 2 notas, 3 notas, 3 notas. Y había un sinfín de músicos. Wiso apunte que es una leyenda de la guitarra en la parte cristiana. Y ellos tenían que limitarse. Primeramente porque entender de que el mensaje tenía que llegar claro hacia la persona. En ese momento, otra vez empiezan a adorar. Ahora, es que fíjate que las letras de las canciones vienen con toda la intención de que Dios sea glorificado, de una u otra forma. Y si el músico se pone por encima de la letra, por el objetivo que estás diciendo tú, de querer sobresalir, entonces interrumpe en ese momento Sí, y las personas pierden la concentración de lo que se está haciendo y entra directamente la concentración hacia la persona que está enfrente haciendo su show, por decirlo así. No, y con esto que estamos hablando, siempre que hablamos de adoración, uno de mis momentos o una de las cosas bíblicas que me llega a la mente siempre que hablamos de adoración, el momento en que Pablo y Silas estaban en la cárcel. ¿Y por qué resalto este momento? Porque ellos no eran adoradores, del término que hoy conocemos de adoradores, por supuesto, ¿ok? Ellos eran misioneros, ¿ok? Era algo muy distinto, ellos no estaban siempre cantando, por lo menos, bíblicamente es lo que sabemos, pero en el momento en que ellos están presos, en el momento que ellos están en la cárcel, ¿ok? Dice que en medio de esa angustia, ¿qué hicieron ellos? Adoraron, comenzaron a cantar ahí en la cárcel. Entonces, ¿qué pasa? Bueno, sucede después entonces el milagro que hace el Señor, de que entonces Él permite que ellos puedan ser libres de ese lugar en ese momento. Entonces, ¿qué enseñanza hay aquí en medio de esta historia bíblica?
de que ciertamente, ¿ok?, no tenían un rol de adoradores, pero sí tenían la adoración como una práctica de hijos de Dios, Claro. ¿verdad? Y entonces en medio de esa práctica, exactamente, de una práctica auténtica, y entonces en medio de eso el Señor obra, quizás no por su afinación o su habilidad musical, vamos a decirlo así, sino por la comunicación, la relación, el hecho de adorar en gratitud a Dios, porque sabe que aún en medio de la situación Él te va a dar la victoria. Y entonces está allí esa adoración, o por lo que por lo menos fue la que ellos presentaron en ese momento, y entonces sucede lo que sucede. Pero allí la adoración se hace clave en medio de esa historia bíblica, y la enseñanza para nosotros es esa: nuestra adoración en nuestra vida cristiana es necesaria. Entonces, entendiendo que no va solamente de las canciones, sino de un estilo de vida completo, como está mi corazón, como está. Sí, una vida también de devoción, Dios y la persona. Porque como lo estaba diciendo también ahora, de que a veces tocamos o cantamos sin tener esa conexión de Dios hacia nosotros, sino de nosotros a la música, y no pasa nada. ¿Por qué no va a pasar nada? Porque la idea es que nosotros, con esta conexión con Dios, podamos también ayudar o ministrar en otras personas. Ministrar se escucha a veces como una palabra muy profunda, pero ministrar es ayudar a que la persona también vaya a la adoración. Exactamente. Dirigirla. Dirigirla, sí, exacto. Ayudarlo a que vaya a la adoración. Que es nuestro rol como adoradores, ¿verdad? En el momento de estar en el altar. No es una tarima. Pero cuando le decimos tarima, entonces ahí ya estamos dejando que el show... Claro. Pero cuando le decimos al altar, tenemos una definición diferente. Por más de que sea tarima en ese momento, eso no es una tarima. Ahí entendemos que es el momento de adorar. Entonces yo creo que... Exactamente. José, ¿canción favorita de adoración que puedas compartir con las personas? Bueno, tengo una canción de adoración que la venimos escuchando hace poco. Estuvimos en un concierto de ellos, Jacksonville, Florida, Elevation Worship, como en el cielo. Sí. Temazo. Recomendada para todo lo que estás escuchando. Más que todo no por música, que la música es buena, sino que la letra, en el momento. Si tú tienes un grupo de oración en tu iglesia, eres líder, o si estás próximo a crear un grupo de oración en tu iglesia, este tipo de canciones son canciones a las que le dicen worship, igualmente es adoración, pero estas canciones van a ayudar si le buscas el entendimiento que la canción quiere reflejar o quiere compartir. Exactamente. Muy bien. En mi caso voy a decir dos. Una desde siempre, que es la de Paz en medio de la tormenta. Esa canción siempre me ayuda a recordar, me ayuda a entender que como humano yo voy a pasar por las cosas que voy a pasar y voy a sentirme, y voy a tener las reacciones que un humano normal siente. Pero que luego como hijo de Dios debo entender que Él va a hacer la obra, que Él está allí constantemente trabajando en mi vida en medio de esa tormenta, y que entonces Él me da la paz, y también porque me recuerda a esa parte bíblica que te comentaba hace poco. Y la otra, esto es muy de ahorita, es la de Sí y Amén de Barak. Es una canción muy buena. Verdaderamente su letra, el contenido que tiene es muy bueno para la adoración, y cada vez que la escucho, que voy en el carro, que estoy en el teléfono, verdaderamente que es una canción sorprendente. Sí. Es muy buena allí. Digamos que cada canción tiene una historia diferente para cada uno, una experiencia diferente. Una experiencia distinta. Totalmente distinta. Entonces, podríamos concluir, entonces, en la adoración, ¿cómo podríamos dar una conclusión a todos los que nos están escuchando? Adoración, la definición de alabar y hacer culto a nuestro Señor, pero que sea una adoración o alabarle de manera constante en nuestro andar, nuestro hablar, Estilo de vida. nuestro cantar, en todo lo que hagamos. Creo que ahí ya empieza esa parte de adorar. Muy bien.
que nuestro objeto de adoración debe ser siempre Jesucristo, no nuestra habilidad, no demostrar. Que se sienta feliz por cada acción. Exactamente. Y que no necesito ser parte del grupo de oración para adorar. Necesito una relación. Acotamos algo también. Si tú estás pasando por un tema de recordar mucho tu pasado y crees que por eso no puedes adorar, bueno, te quiero decir hoy de que sí puedes. Puedes cambiar porque Dios te da la oportunidad de poder cambiar. Tú puedes cambiar. Puedes dar el paso a que empieces ahora a adorar. El diablo no va a estar contento con eso y debes saberlo. Pero Dios te va a premiar por esa adoración genuina, sincera, que sale de tu corazón, pero siempre mantente en ese paso con Él para que las cosas sean mejor. Eso. Excelente. No hay más que decir. Le damos gracias al Señor por este primer podcast. Esperamos que hayan aprendido mucho, que lo hayan disfrutado. Esperamos ver en lo siguiente que vayamos haciendo. Recuerden, comenten, déjennos allí lo que nos quieran decir, en lo que nos quieran ayudar o preguntas que también tengan para que podamos responderlas luego. Esperamos que puedan seguir viendo los podcasts y escuchando. Muchas gracias y episodio 1 completado, finalizado. Muchas gracias, que el Señor les bendiga grandemente. Dios les bendiga, hasta luego. Bye.